Hoy en la clave pop, Alex Ubago. Comenzamos. Hola, soy Marisabel Houston y estamos en la clave pop, el podcast en donde tú y yo conectamos a través de la música. Hola, soy Marisabel Houston y te doy una vez más la bienvenida a tu podcast favorito, La Clave Pop, en donde tú y yo conectamos a través de la música. A ver, vamos a retroceder, meternos en una máquina del tiempo y te tengo una serie de preguntas. O de afirmaciones. Si tú creciste cantando sin miedo a nada a todo pulmón, si alguna vez dedicaste aunque no te pueda ver, o si todavía hoy se te eriza la piel cuando suena a gritos esperanza, este episodio es para ti. Y si conoces a alguien que también sea fan de Alex Ubago, por favor, de una vez dale a share, comparte este episodio con esa persona. Hoy, como ya te lo he dicho y como viste en la portada del episodio, converso con un artista que marcó el inicio de los 2000 en el pop en español y que 25 años más tarde sigue llenando conciertos con esas mismas canciones que nos hicieron creer en el amor con 18 años. Alex Ubago está celebrando el aniversario de su disco debut, ¿Qué pides tú? Un álbum que no solo lanzó su carrera, sino que se convirtió en una banda sonora de toda una generación en España, en Latinoamérica y también aquí en Estados Unidos con la población hispanohablante. En esta conversación hablamos y está toda llena de nostalgia, de cómo se siente volver a cantar canciones que no tocaba hace décadas, del momento exacto en el que entendió que aquello hace 25 años era un fenómeno y que perduraría en el tiempo, y de algo que me pareció tanto interesante como poderoso cuando me dijo que sus canciones ya no son suyas y que ahora le pertenecen al público, a nosotros. También hablamos del síndrome del impostor, que todos nosotros los creativos creo que en algún punto de nuestro proceso nos llega ese visitante indeseado, de cómo ha cambiado la industria musical desde la era de los CDs hasta el streaming y de cómo hoy se sube al escenario con más tablas, pero con la misma ilusión de aquel, como él dice, chaval que grababa maquetas con 4 acordes y muchísima imaginación. Pero antes de pasar a la entrevista, si te gusta el periodismo musical contado pues desde la emoción y el análisis, puedes escuchar La Clave Pop en Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Amazon Music y todas las plataformas digitales. Si estás en YouTube, suscríbete ahora mismo al canal, activa la campanita y déjame tu comentario contándome cuál es tu canción favorita de Alex Ubago, o si le dedicaste a alguien una canción de Alex Ubago, o si te la dedicaron a ti, Dale like y comparte el episodio con esa persona con la que cantabas esas canciones. Y para más contenido, entrevistas y análisis musical, sígueme en Instagram, TikTok y Facebook como @MarisabelHouston y en X o Twitter como @HoustonMarisabel. Ahora sí, vamos a meternos en una máquina del tiempo, a viajar 25 años atrás junto a Alex Ubago. Alex, es un placer tenerte de nuevo aquí en La Clave Pop, darte la bienvenida. Además, con la ocasión por la que hablamos es con un tour que ya yo sé, vienes a Atlanta y yo sé que lo voy a pasar espectacular en el concierto, y es en un aniversario, de estos aniversarios redondos que nos gustan a los periodistas hablar tanto en redes como en medios. Es por ese disco, el 25 aniversario de tu disco debut, ¿Qué pides tú? Cuéntame cómo te sientes. Ya tú presentaste esta gira en varios lugares de Europa, pero ahora la traes a Estados Unidos, ya con esas primeras fechas en el continente. ¿Cómo te sientes de ahora traerlo a este lado del mundo? Pues estoy muy feliz, muy emocionado porque... primero, porque yo creo que es la gira más larga que voy a hacer por Estados Unidos en toda mi carrera, por la cantidad de shows y de ciudades que vamos a estar visitando, porque es prácticamente el arranque de esta gira tan bonita y tan especial para mí, de esta celebración de los 25 años, que efectivamente, como tú dices, hicimos como una previa en algunas ciudades de Europa a finales de 2025, pero... digamos que la gira como tal 2026 arranca con estos shows, con este primer bloque, digamos, en Estados Unidos, y estoy súper emocionado. Estamos en plenos ensayos en estos días con la banda, preparando todo, un repertorio que no cae en ningún momento porque es un repertorio de puros hits, de recuerdos de
muy, muy centrado en aquel primer disco, que al final es lo que estamos celebrando con esta gira, ¿no? El 25 aniversario de la salida de mi primer disco, de ¿Qué pides tú? Y entonces, bueno, tocamos prácticamente íntegramente ese disco al completo y luego pues una colección de todos mis éxitos. Entonces realmente es un concierto que yo creo que sobre todo para la gente que me lleva siguiendo toda mi carrera va a ser Toda la vida, claro. un karaoke, ¿no? Va a ser un karaoke, exacto. ¿Cuántas canciones tienes en el setlist? Porque aquí el disco, tu primer disco que pides tú, tiene 10 canciones. ¿Qué otras agregas o prefieres mantener la sorpresa para los fans? Que el primer concierto es en Orlando, entonces prefieres mantener la sorpresa o al menos dame un número de cuántas más vas a agregar además de esas. Bueno, creo que el repertorio debe rondar las 20 canciones más o menos. Okay. Pero no te sé decir ahora mismo si son 22 o si son de 20, bueno, por ahí anda. Entonces, bueno, además no quiero desvelar demasiado, pero sí, claro, obviamente, pues además de aquellas primeras canciones que marcaron mucho mi carrera y a muchos de mis fans también, ¿no? Bueno, pues además vamos a hacer un repaso por las canciones más importantes de toda mi carrera. Yo creo que no va a haber una sola canción en el repertorio pues que no haya sido un single, que yo creo que la gente no conozca. Yo creo que son esas es un concierto para el público. Entonces es que a veces hacemos conciertos para nosotros, que uno dice, quiero meter todas las canciones nuevas, este es un concierto para el público, que yo creo que vamos a tocar las canciones que quieren escuchar. Luego cada persona del público es un mundo, pero yo creo que sí van a estar todas esas canciones que tienen que estar en un show de Alex Ubago y va a ser un concierto pues muy remember, un viaje nostálgico, a la totalmente absoluta, ¿no? ¿Te es más fácil preparar esta gira, el setlist de esta gira, que cuando, por ejemplo, estás promocionando un nuevo disco? Dices que es para los fans, pero eso te hace más fácil como que decidir qué canción va o qué no va. Puede ser, porque de alguna manera lo veo desde los... Bueno, no sé si desde los ojos o de los oídos de los fans o un poco que me marco un poco el repertorio en función a esas canciones que considero que han sido las que más han conectado con el público a lo largo de mi carrera. También hay alguna canción que meto por gusto personal, también lo reconozco que siempre... No te voy a preguntar por cuál, pero... No, pero sí, pero bueno... Para eso es mi concierto, ¿no? Exactamente. Para meter también un poco lo que uno quiere, pero sí, quizá cuando estás presentando un disco nuevo puede que surjan más dudas de si meto todas las canciones del disco nuevo o meto algunas, cuál meto, vas probando cuáles funcionan mejor en directo y tal, ¿no? En este caso, bueno, ya te digo, ¿no? Que miramos un poco hacia el pasado y es bonito también porque rescatamos algunas canciones que hace mucho tiempo que no tocamos, ¿no? Que eso también me ha dado mucho gusto, el redescubrir canciones que llevaban mucho tiempo sin tocar, ¿no? Ya te voy a preguntar sobre eso, pero antes de esa pregunta, ya tú has visitado Estados Unidos en el pasado, ya te hemos tenido acá, igualmente en Latinoamérica ya has visitado, pero existe una diferencia, o tú has sentido una diferencia palpable en los públicos, por ejemplo, de Estados Unidos, de Argentina, de México, de España, con canciones específicas según el país. ¿Y te ha sorprendido alguna? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, ¿cuál canción crees que recuerdas que el público reaccionó de una manera que tú no te lo esperabas? Pues sí, mira, sí que me pasa esto porque tengo la grandísima suerte de conectar con gente en muchos países del mundo, ¿no? Y a veces ocurre que una canción tiene más éxito en un país que en otro, por la razón que sea, ¿no? Esto me ha pasado, por ejemplo, con Estar Contigo, que es una canción que es más famosa en América que en España. En cambio, en España hay otras, yo qué sé, por ejemplo, No te rindas es un super hit en España y en América no lo es tanto, aunque es una canción conocida por mi público, pero no tanto. Por ejemplo, Dame tu aire, la última gira que hicimos por Chile, por ejemplo, me pasó que salimos a tocar, o sea, estábamos tocando y de repente llegaba Dame tu aire y la gente se volvía loca y era porque la habían incluido en una serie de televisión. Ah, típico, en telenovela o algo así, claro, sí. En una especie de novela y había tenido un montón de éxito esa serie, esa novela, y entonces de repente la canción como que había resurgido muchos años después, ¿no? Y por ejemplo en Estados Unidos la gente
hombre, corean mucho Sin miedo a nada, A gritos de esperanza, ¿Qué pides tú? Mis clásicos, pero hay una canción que es Aunque no te pueda ver, que en Estados Unidos, por alguna razón, la gente la Qué canta con muchísima curioso. emoción. Yo siento que es porque en Estados Unidos hay muchos Migrantes, emigrantes claro. o inmigrantes que vienen de otros países y que tienen seres queridos lejos a los que no pueden ver, ¿no? Y mucha gente como que siento que interpreta la canción por ese lado, ¿no? Yo creo recordar haberte entrevistado y hablamos de esa canción y precisamente de esto del sentimiento de que para muchos de nosotros los inmigrantes nos recordará a nuestra familia y que tenemos años sin verlos. Entonces Así es. creo recordar precisamente eso. Ahora, con lo que me dijiste anteriormente de que redescubriste alguna canción, ¿cuál fue la que redescubriste y que ahora interpretas diferente a como la interpretabas hace 25 años cuando nació ese tema? Pues mira, me viene a la mente, por ejemplo, Vuelves a pensar, que es una canción de mi primer disco que nunca fue single y que hemos rescatado para este show y que eh, al escuchar la versión original del disco sentí que estaba un poco ya desfasada, como que se había quedado un poco anticuada. Hombre, es verdad que también la gracia de esta gira es también, hemos tratado de conservar mucha parte, un muy alto De los porcentaje de los arreglos. arreglos Ujú. originales, porque de alguna manera también como que te llevan a aquella época y al sonido que se llevaba en aquella época. Pero hay algunas canciones que envejecen mejor que otras y esta, por ejemplo, sentí que no había envejecido muy bien la producción, el arreglo y demás, y esa como que la hemos rehecho un poco junto con la banda y he redescubierto una canción que me encanta y que tenía ahí como olvidada al fondo de un cajón y eso me ha pasado también con otras del disco que hacía tiempo que no tocaba, del primer disco, como Dime si no es amor, por ejemplo, que es una canción que tiene un rollo como funky que me encanta y que le da como mucha vida al show. Eh, Hay que ver, Ahora que no estás, Por esta ciudad, son canciones que llevaban muchos años sin tocar y que las estoy disfrutando un montón ahora en los ensayos y espero que en los shows también la gente le guste escucharlas, ¿no? Yo sé que tú no, o has comentado que no escuchas ese disco, ¿no? O sea, o no sé si tú eres de los que tiene esa costumbre de escuchar sus álbumes o no. Creo que ningún artista escucha su disco ya después de lanzarlo, nada más cuando estás en el escenario. ¿Qué sensación física o emocional te trae volver a escuchar todos estos temas y te sorprendes de decir, oye, o sea, el Alex de adolescente cuando empezaste quizás a trabajar este disco escribía con esta profundidad? ¿Te sorprendes de ti mismo al recordar ese proceso de composición de los temas? ¿Qué sientes tú? Sí, hay muchos sentimientos ahí bonitos, la verdad, porque efectivamente la música nos transporta, eso es así, a todos nos pasa, ¿no? Las canciones transportan, y las de uno mismo, pues también ocurre y sobre todo cuando hace mucho tiempo que no las tocas. Me ha pasado especialmente con las canciones, porque hay algunas que he seguido tocando todos estos años, ¿no? Sobre todo los que fueron singles de ese disco, como son Sin miedo a nada, Grito de Al Grito de esperanza, Esperanza, claro. ¿Qué pides tú?, etcétera. Pero las que lleva tiempo sin tocar ha sido sensaciones muy bonitas y de realmente transportarme al momento en que las escribí, al momento en que las grabé, cuando estaba en el estudio con Jesús Gómez, el productor de aquellos primeros discos, dando forma a aquellas canciones que arrancaban en unas maquetas horribles, que eran unas maquetas súper cutres, súper de andar por Es lo casa que y hay, podíamos hacer en ese tiempo con esa tecnología, ¿no? claro, la tecnología y también el desconocimiento, porque yo era un Claro. chaval con muy poco conocimiento realmente musical, fui aprendiendo mucho sobre la marcha, entonces yo sabía tocar con la guitarra cuatro acordes y como podía grababa mis maquetas, entonces había que imaginar bastante, hacer un ejercicio ahí de imaginación para ser capaz de ver que aquellas canciones realmente podían sonar bien, ¿no? Ahí hubo un trabajo espectacular de Jesús Gómez y de todo el equipo de producción de aquel disco para que aquellos y escuchar esas canciones de nuevo y ensayarlas y volver a cantarlas como que me hizo viajar otra vez a toda aquella época y, y bueno, la verdad es que es muy bonito. Cuando decías lo de si escuchas tus propias canciones, yo no escucho, tú lo has dicho, yo escucho mis canciones
Cuando las tocas en conciertos, ¿no? Sí, y cuando estoy componiendo, cuando estoy grabando un disco, las escucho mucho porque estoy como escuchando las mezclas y cómo ha quedado esto y cuando ya el disco sale, yo prácticamente no lo vuelvo a escuchar, ya es de salvo nosotros, obviamente claro. para ensayar. Esta Sin Miedo a Nada creo que leí bien que fue elegida por el público como la mejor canción de amor de, imagino, esa década del Y2K, como le dicen aquí en Estados Unidos, de inicios de milenio. Obviamente cuando tú la escribiste, no creo que eras consciente que iba a ser un himno tan grande de amor, no solo en España, sino en toda Latinoamérica también. Pero para ti ha cambiado el significado de esa canción con los años. O sea, ¿la ves diferente ahora 25 años después de cuando la lanzaste? ¿O cómo ha sido esa transformación en ti como autor, como compositor? Digamos que no le encuentro un sentido diferente, francamente. O sea, yo cuando canto esa canción, claro, esto es una cosa que pasa porque, claro, yo cuando canto las canciones no pienso en lo que estaba sintiendo en el momento en el que la escribí, porque claro, uno va cambiando. Yo esa canción se la escribí a una chica, esto lo he contado más de una vez, ¿no? Se la escribí a una chica que estaba en mi clase en la universidad y me encantaba, yo no le conocía y me moría por conocerle, como dice ese estribillo. Y bueno, aquella chica fuimos novios, de hecho, cuando teníamos, yo qué sé, 18 o 19 años. Pero claro, pues de eso hace mucho tiempo, de ese sentimiento, pues ya no es un sentimiento actual y yo no puedo sentir eso cuando estoy cantando la canción. Es una canción que se ha convertido en una canción tan querida por el público que es del público, ¿no? Es una canción que es casi una celebración, una cosa emocional de demostración de amor, casi que casi le dedico al público, ¿no? Me muero por conocerte, como si me muriera por conocer a cada una de las personas que están en ese concierto, ¿no? Y bueno, la verdad es que es lo que te digo, es una de esas canciones y efectivamente uno cuando escribe las canciones no sabe. Tú puedes sentir más o menos que tienes una buena canción, pero no sabes nunca lo que va a ocurrir con ella y esta es una de esas canciones que superó todas las expectativas del mundo, mías y de cualquier persona de mi entorno, de mi equipo, y que se convirtió, pues como tú dices, en un himno de toda una generación y que incluso ha traspasado generaciones, ¿no? Es una cosa y que muy ahorita curiosa. imagínate que alguien la esté dedicando a alguna persona que se muere por conocer. Sí. Qué lindo es eso, saber que tu música, o sea, un cuarto de siglo después se escucha muy como que demasiado tiempo, pero es que es verdad, es lo que una buena canción siempre va a ser actual. O sea, es que esto es lo que me gusta a mí, el recordar canciones que fueron lanzadas X época, etcétera. Sí, además es bonito cuando las canciones son dedicables, porque exactamente, eso hace que la gente las haga muchas más suyas y formen parte un poco de sus historias de amor, incluso de desamor, incluso como dedicables, claro. es decir, a este que no le quiero ver más en mi vida y esta canción de despecho y tal, pero de alguna manera te hace sentir mucho más identificado. ¿En qué momento tú te diste cuenta que todo lo que habías construido con este primer disco, y hablo mucho del primer disco obviamente porque la gira es estos 25 años, ¿no? Y el aniversario, como dije al inicio, que es ese redondo que nos gusta a los periodistas, pero ¿en qué momento concreto de la gira con la que presentaste esta producción hace los años que ya dijimos, te diste cuenta que esto era un fenómeno, que lo que habías escrito y que este inicio musical tuyo era un fenómeno? ¿Hubo un momento en particular que tú recuerdes? Pues mira, fue algo un poco progresivo, aunque sí es verdad que en mi caso fue un poco particular porque yo saqué el disco y en un periodo, en un espacio de pocos meses, enseguida pegó un bombazo y yo casi pasé de cantar en mi habitación, en el salón de mi casa, a estar cantando en recintos muy grandes y ante mucho público, ¿no? Sí que tuve una fase, unos cuantos meses en los que estuve haciendo conciertos, empecé en algunas salas pequeñitas, bares y tal, o sea que esa etapa o esa fase la viví también, que es muy importante yo creo vivirla, pero sucedió todo bastante rápido, ¿no? Y ahora, así que me lo preguntas, me viene a la mente un concierto particularmente
que fue un concierto organizado por una emisora de radio muy, muy importante aquí en España y en América también, pero que esa emisora de radio ya estaba apoyándome y poniendo mi primer single, que era ¿Qué pides tú? Y entonces, después de unos cuantos actuaciones, de unos cuantos conciertos donde venía poquita gente, en algunos más, en otros menos, de repente era un show de varios artistas, ¿no? El típico festival de radio. Y entonces era un pabellón que estaba lleno de gente y en el momento en que salí yo hubo una ovación súper grande y todo el mundo coreó esta canción que era ¿Qué pides tú? Y ahí nos miramos mi manager y yo, él desde el lateral del escenario, y recuerdo mirarle así como diciendo, ostras, aquí estaba pasando algo, ¿no? Y a partir de ahí fue como un despegue espectacular, ¿no? ¿Qué mantienes de ese Alex de ese momento, ahora 25 años después? Bueno, yo creo que mantengo muchas cosas, porque yo siento que sigue habiendo dentro de mí un niño o un chaval muy, muy, muy payaso, muy, muy cachondo, como decimos aquí. Me considero una persona con mucho sentido del humor, con mis amigos, con mis hijos en mi día a día, con mis compañeros de trabajo de la banda, de todo mi equipo. La gente, porque yo tengo fama de ser un tipo serio, tengo fama como ser un tipo como Yo lo he leído, introvertido, sí. atormentado, así triste y tal. Pero no todo lo contrario. es culpa de mis canciones eso, pero yo en realidad soy un tipo como pues muy coñero, así, me gusta mucho estar de broma y todo eso, ¿no? Y esa parte un poco infantil, si lo quieres decir así, pues como que la mantengo, yo creo igual. La ilusión por la música, yo creo que la mantengo intacta a pesar de que pasen los años y de cientos y cientos de canciones que he escrito y que he cantado. Y otras muchas cosas, por supuesto, que han cambiado, porque todos vamos cambiando, ¿no? Y creciendo y madurando y evolucionando. Y con la edad Pues nos bueno. llegan los dolores de espalda, de rodillas. Que imagino que para un concierto ahora, como piensas los conciertos, es tal vez un poco diferente a como los pensabas en los inicios, porque además son todos estos años de experiencia. Ahora, ¿cómo tú abordas un show? ¿Es totalmente distinto o no? Sí, es distinto y yo creo que ahí sale ganando el público, porque la experiencia en ese sentido es un grado y las tablas, y yo creo que a día de hoy soy mucho mejor en vivo que lo que era. A ver, en los primeros años había una cosa bonita y es que había mucha verdad y mucha naturalidad, que ahora también la hay, pero con experiencia. Ahora hay mucha más experiencia y mucha más profesionalidad, ¿no? Entonces considero que me paro mejor en el escenario, que comunico más, que tengo una comunicación no verbal mejor, que conecto más con el público, canto mejor, creo yo, y sobre todo ya tengo como la experiencia también a la hora de preparar un show con mucho más ritmo, más dinámico, el repertorio, el orden, una serie de cosas, toda la parte visual, o sea, estoy encima de todo. Cuando empezaba, pues dejaba mucho más que me hicieran todo y no sabía de nada en realidad y estaba un poco como constantemente viéndolas venir y salía al escenario muy nervioso porque no tenía mucha experiencia y salía delante de mucha gente. Aún y todo veo conciertos de aquel entonces ahora y digo, bueno, ni tan mal, pero lo sufriste, ¿no? Pero sí, a veces creo que muchas veces por los nervios o la inexperiencia o el sentir un poco a veces esa especie de síndrome del impostor o de decir no voy a estar a la altura, a veces hacía que no disfrutara todo lo que debía el directo, ¿no? Y a día de hoy lo disfruto muchísimo más. También me cuido mucho más. Antes era menos responsable, me iba de fiesta todas las noches después de los conciertos y luego no tenía voz y estaba afónico. Claro. Y hoy es el día que soy súper serio con eso. O sea, yo tengo un show mañana, después del show me voy a dormir, no bebo, no fumo, no hago nada. O sea, estoy como un monje cuidándome
porque yo quiero darle un buen show a mi público, ¿no? Claro, es la prioridad siempre. Ya casi para finalizar, porque veo que se nos está cumpliendo el tiempo, la industria ha cambiado muchísimo desde ese primer lanzamiento. En esa época teníamos los CDs, mayormente los cassettes todavía existían, ahora los cassettes están regresando, el vinilo es como que lo que todo el mundo quiere por colección. Los CDs todavía existen, pero no tanto como en el 2001. ¿Qué cambiarías tú del proceso de creación y de promoción del disco si lo estuvieses lanzando ese mismo disco ahora en el 2026? Por ejemplo, ¿tendrías todavía un único productor o le incorporarías más colaboraciones? ¿Cómo lo verías? Creo que es un ejercicio divertido que nunca lo he hecho con un artista, en realidad. No, es una muy buena pregunta, la verdad. A ver, respondiendo con sinceridad, yo me imagino que haría de alguna manera lo que mi discográfica no es que me obligara o me indicara, porque nunca he sido no sé, de verdad no he sido un artista nunca al que le hayan dicho lo que tiene que hacer. Siempre me he sentido muy libre, pero a nivel marketing, o sea, yo escribo las canciones, las canto y en el marketing quizá no me meto tanto o dejo que lo hagan los que saben hacerlo. Hoy día habría sido impensable hacer lo que se hizo en su momento. Yo aquel primer disco, primero salió un single antes de que saliera el disco, que fue ¿Qué pides tú? Sonó durante un par de meses. Nada más un single. Un single. Sonó un mes antes de que saliera el disco. Y luego salió el disco y después de que saliera el disco salieron otros 5 singles más. Ese disco tiene 6 singles con sus 6 videoclips y todos sonaron en la radio. Eso hoy en día sería imposible. O sea, bueno, es que ni Bad Bunny yo creo que tener 6 singles de un mismo disco en la radio hoy en día, vamos, yo creo que ni el artista que mejor le va ahora mismo hace eso. O sea, no. Y luego aparte, hoy en día ya, una vez que ha salido el disco, es como que ya a otra cosa. ¿Qué es lo siguiente? Porque ¿qué pasa? Que antes el que quería algún disco tenía que ir a la tienda y comprárselo, entonces tú le tratabas ¿Te recuerdas que nos vendían los CDs de singles nada más? Sí, también. Claro, y luego que tú de alguna manera ibas sacando singles porque de alguna manera ibas convenciendo a la gente de que merecía la pena comprar ese disco, ¿no? Pero hoy en día, en el momento en que sale el disco completo, cualquiera puede acceder al disco completo, entonces ya no tengo que convencerte de nada, o sea, de hecho ya prácticamente no se venden discos, ¿no? Entonces ya eso es otro funcionamiento. Ahora lo que se hace es sacar singles. Y cuando has pegado 5 o 6, pues igual te dejan sacar un disco que igual la gente compra porque sabe que incluye muchas canciones que le gustan y tal. Es otra manera de funcionar y habría sido diferente. Puede ser que hubiera tenido más colaboraciones o puede ser que no, porque, por ejemplo, me gustan mucho las colaboraciones, pero también estoy en un punto en el que joder, me encanta colaborar con otros artistas y colaboro todo el rato, pero también el otro día lo hablaba con mi manager y le decía, hay que empezar a seleccionar un poco más las colaboraciones para que tengan también un valor, ¿no? Porque ya colaboramos tanto todos entre nosotros que es como que ya casi dejan de ser especiales las colaboraciones, bajo mi punto de vista, es una opinión personal. Y tienes razón, sí. Y que sean también coherentes con tu trayecto, porque no vas a lanzar una colaboración con alguien, o sea, que se note, porque además el público lo nota cuando es un marketing. Cuando es marketing, exactamente. Me gusta que las colaboraciones surjan de una manera natural y de verdad, sí. Alex, ¿cómo me preparo ya para finalizar para el concierto que tendrás aquí el 28? Porque voy a estar allí también en esa sala, obviamente, voy a estar allí, pero ¿qué tengo que hacer para prepararme? Además de escuchar este primer disco del que hemos hablado extensamente en esta conversación. Sí, bueno, hacerte ahí una playlist ubaguera para saberte bien todas las letras, porque le hago cantar al público en el show. Buenísimo. Y nada más, ir con el corazón abierto para sentir, para emocionarte, para recordar, para celebrar la vida, el amor, para llorar, para reír, para todo, para emocionarse sobre todo, ¿no? Bueno, me voy a cuidar la garganta para darlo todo de mí allí en el concierto y con mis zapatos infalibles, que son los zapatos deportivos, para poder aguantar la pela, como decimos en Venezuela, es decir, el tiempo que me toque estar parada. Importante porque también. Ya no tenemos 20 años, ¿no? Importante. Alex,
Mil gracias por la conversación. Me encantó pues recordar esos inicios contigo y como te dije, voy a estar allí en el concierto y la gente que tenga oportunidad de verte en esta gira que es bastante extensa por Estados Unidos, que por favor lo haga porque no se van a arrepentir y van a gozar muchísimo. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Isabel. Un beso para todos. Cuídate. Chao. Esta es una de las entrevistas que más he amado en este principio de año. Me encantó, me fascinó hablar con Alex y agradezco también a Alex que permitió pues hacer este viaje en el tiempo y vivir toda esa nostalgia en Aquí la Clave Pop. Hay varias cosas con las que me quedo de esta conversación y me encanta, como él dice, y esto es un concepto que se lo he escuchado también a otros artistas, que las canciones dejan de ser del artista cuando se publican, aunque estén inspiradas en su vida pues diaria, cotidiana, y pasan a ser de nosotros, del público, con la manera en que, aunque no te pueda ver, se convirtió en un himno para inmigrantes en Estados Unidos. Es un temazo, es precioso y les insto a buscarla y escucharla si eres inmigrante, si tienes a una persona a miles de kilómetros de distancia a la que quieres abrazar. También te recuerdo que pues esta gira de los 25 años es basada en ¿Qué pides tú?, que es el disco con el que se dio a conocer a Alex Ubago y ya está a punto de iniciar aquí en Estados Unidos. Esta gira pues comienza en Orlando, como escucharon en la conversación, el 20 de febrero, es decir, esta misma semana, en unos poquitos días, y después va a ir hasta Miami, Tampa, Dallas, Houston. Llega a Atlanta aquí el 28 de febrero y después prosigue en Washington, la capital, D.C., New York, New Jersey, Boston, Chicago, Los Ángeles y San Francisco. Bastante extensa, bastantes fechas con oportunidades para irlo a ver, para convivir con la nostalgia y para dejar sus cuerdas vocales en el recinto en donde vayan a disfrutar de la música de Alex Ubago. Si tienes la oportunidad, por supuesto, de verlo en vivo, de verdad que te recomiendo ir. Es un concierto que, como ya él nos dijo, nos va a poner a cantar de principio a fin, pues un karaoke de hits, y a todos nos gusta un karaoke, ¿no? Recuerda que puedes escuchar La Clave Pop en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Amazon Music y todas las plataformas digitales. Si estás en YouTube, suscríbete, comenta, dale like y comparte este episodio con la persona con la que siempre compartes música, pues esa es la persona a la que le tienes que enviar el episodio del día de hoy. En los comentarios ponme quién es esa persona. Y para más información sobre conciertos, entrevistas y actualidad musical, sígueme en Instagram, TikTok y Facebook como @MarisabelHouston y en X como Houston Marisabel. Yo soy Marisabel Houston y este es tu podcast favorito, La Clave Pop. Nos escuchamos en un próximo episodio. Un besito. Bye bye.